Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Zuquerán. Hoy estamos acá con el abogado Oda-san. Es un abogado que es japonés y habla español. Y hoy tenemos invitado acá para hacerles unas preguntitas y quería, Oda-san, para que se presente. Hola, Oda-san, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Buenas por tardes. la entrevista. Me llamo Yohei Oda, abogado en Tokio, y tengo muchos clientes hispanohablantes y hago varios temas de problemas legales. Sí, Y qué bueno, mucho ¿no? gusto. Usted puede hablar español, ¿no? Sí, sí. Porque no hay muchos abogados que hablen así español Sí, como usted, ¿no? porque yo aprendí español en la universidad Acá en y Japón. en Japón. Wow. Yo he estado en España solo 2 meses y no he nunca ido a Sudamericano todavía. Pero Ah, algún día quería ir a Sudamericanos. qué bien, 2 meses en España y aprendió tanto así, y en la universidad, pero es así bien fluido, ¿no? Su español. Gracias. Sí, y lo bueno que, bueno, hay Mi muchas... carrera es española. Ah, Sí, en sí. la universidad. Y Ah, después yo fui a Universidad de Derecho. Y mire. mi Buenísimo. carrera antes es español. Qué bueno, qué bueno. Usted está atendiendo en Tokio, ¿no? Sí, Y en su oficina en Tokio, ¿no? esta oficina en Tokio, en Hiroo, al lado de Roppongi, Sí. en Minato-ku, y cerca de Shibuya. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hoy lo teníamos invitado a usted porque quería agradecerle, ¿no? Por tomarse su tiempo, ¿no? Por estar acá, acá en esta entrevista, ¿no? Y quería hacer unas preguntas, ¿no? Como usted, bueno, la gente sabe, nosotros estamos en la parte del sector inmobiliario, ¿no? Y hay muchas personas que tienen muchas dudas, ¿no? Sobre algunas cosas legales, ¿no? Y que me gustaría hacerle algunas preguntas. Muchas de las preguntas que nos dicen las personas, ¿no? Los clientes que se acercan que quieren comprar casas, ¿no? Eh, Hay un tema que es muy bien complicado, bien delicado, ¿no? Y quería hacer unas preguntas sobre el tema, ¿no? El tema es sobre deudas. Deudas, ¿ok? Ese es el tema principal, ¿no? Que todas las personas nos preguntan cuando vienen a consultar, ¿no? Al comprar unas casas, ¿no? Y le quiero hacer unas preguntas sobre el tema. Una de las preguntas sería, ¿qué pasa cuando una persona no tiene recursos, ¿no? Para pagar por ejemplo, un financiamiento que Mm, sacó mm, cuando compró un carro o compró una casa mm. o parte de impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué le pasa a una persona, ¿no? Cuando no tiene recursos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo Sí, haría una solución? normalmente, claro que necesita pagar, Claro. y, pero eh, hay unas maneras para liquidación de deudas. Uno es bancarrota. Y segunda manera es negociar con abogado contra la empresa de prestar dinero, por ejemplo, bancos. Y, pero después de negociar con las empresas, eh, claro que necesita pagar las deudas, pero puede pagar dividiendo. En, mm, en muchos casos necesita pagar en 3 años o 5 años. Mm. O sea, se Y divide la deuda para pagar en partes, sí, en plazo partes. de Y 3 a 5 necesita y puede cortar los intereses futuros años. si use abogado para negociar con empresas. Sí. Ah. Y otra manera, bancarrota es muy simple. Tal vez sabe bancarrota. Sí, cuando una persona... Pero para hacer bancarrota necesita vender todos los bienes. Mm. Todos los bienes... Todos los bienes que vale más de 20.000, 200.000 yenes. Por Sí. ejemplo, usted tiene casa o carros o
algunas, algunas cosas preciosas, necesita vender todos esos bienes. Sería oro, alhajas, ¿no? Esas cosas, relojes, todo lo que sea mayor de 200.000 yenes. Sí. Y eso lo da en forma de pago y después se declara en bancarrota. Sí. Estas dos maneras son un poco raras. Y hay tercera manera, es rehabilitación civil. Este es un poquito especial. Normalmente las personas que tienen casa, su propia casa, hace este trámite. Porque en este trámite no necesita vender casa, pero necesita pagar todas las deudas de casa, las deudas de hipoteca de casa. Hipoteca, sí. Pero sobre otras deudas puede disminuir. Y pagando dividendo sobre otras deudas. O sea, sería uno negociando con la empresa, Sí. puede ser con la empresa tarjeta de crédito, teléfono, ¿no? Negociando la deuda. La 2 sería declarándose en bancarrota. Y 3, rehabilitación civil, tal vez en español. En japonés, minji saisei. Saisei. Y en esa forma no es necesario vender la casa y solamente va negociando lo que es la deuda con la hipoteca, ¿no? Sobre hipoteca, necesita pagar misma condición de antes. Y necesita pagar todo de deuda de hipoteca, casa. Pero otras deudas pueden disminuir. Bajando los intereses, ¿no? Ok. Este proceso para la gente que... Son tres formas, ¿no? Sí. Yo tenía entendido, por ejemplo, cuando una persona tiene deudas y esa persona, bueno, en Argentina, en Perú, en América Latina, se le llama, pasa una lista negra, ¿no? Bracurista, ¿no? Cuando una persona entra, por ejemplo, por falta de pago a esta lista negra, al bracurista, ¿no? Hay un lugar, ¿no? En internet, el GIG, donde se puede averiguar, sí. ¿no? Usted sabe, sí, así. Ajá. Sí. Por ejemplo, ¿hay alguna forma, por ejemplo, si una persona, tenemos entendido, ¿no? Por ejemplo, si una persona no paga, hasta que no termine de pagar esa deuda, va a quedar marcado, ¿no? La parte esta, ¿no? En el sistema GIG, ¿no? Y si también sabíamos que, por ejemplo, le dan como una penitencia, un penalti, por ejemplo, hasta 5 años, no puede hacer ninguna compra, ¿no? Va a estar en el sistema durante 5 años, ¿no? ¿Hay alguna forma? Al menos 5 años, algunas veces más años. Más, ¿no? Más de 5 años. Eso varía según el tipo de deuda. Sí. Por eso. De 5 a 10 años. Sí, 5 a 10 años. Mínimo 5 años, ¿no? Mínimo más. Normalmente 5 años, al menos. Por ejemplo, si una persona está en el sistema, ¿no? En la lista negra, ¿no? Y tiene recursos como para poder pagar la deuda, ¿no? Cancela la deuda. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, en que intervenir un abogado y donde esos 5 años lo pueda reducir? ¿O sí, obligatoriamente son 5 años de penitencia, de penalti? No puede. No puede. No puede cambiar la lista negra. Sí o sí, hay que esperar esos 5 o los años que tiene de... Normalmente 5 años después de bancarrota o pagar todo.
Esos 5 años no hay forma de reducirlo, ¿no? No puede. No puede. Eso muchas personas me preguntaron, por ejemplo, tenía una deuda chiquita, pequeña, ¿no? Por ejemplo, de una cuenta de teléfono y podía cancelarlo, ¿no? Y me preguntaba mucho, ¿no? Si cancelo la deuda, tengo que esperar los 5 años, ¿no? Esos 5 años hay forma de reducirlo o que intervenga un abogado para que pueda reducir. 5 años no podemos hacer nada. Abogados tampoco no puede hacer nada. Nada, ¿no? Otra pregunta que quería preguntarle, que quería hacerle, por ejemplo, si una persona tiene una deuda, ¿no? Como la que estamos hablando, por ejemplo, no pagó todavía y todavía está en la lista negra, ¿no? Al momento de renovar, por ejemplo, el salario educado, por ejemplo, ahí el salario educado tiene vencimiento 5 años o varios años, ¿no? El momento que una persona va a hacer la renovación de ese salario educado y tiene deuda, directamente las deudas no tienen relación con el salario educado para renovar. Para renovar. Si fuera impuestos. Hay posibilidad de que disminuir los periodos de salario educado. Por ejemplo, alguna persona que tiene 3 años, cuando renovará esta visa, hay posibilidad de que tendrá solo un año periodo el siguiente vez. Si faltar impuestos. Pero sobre visa, faltar de pago de impuesto y faltar de otro deuda es muy diferente. Impuesto es obligatoria, nacional, pública. Por eso esta cosa afecta al salario educado. Pero las deudas de compañía privados no afecta directamente a visa. Qué bien. Eso también es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Sí, pero la situación económica general tiene relación con obtener visa permanente. Por ejemplo, algunas personas que no tienen residencia permanente y quiera obtener residencia permanente, si él tiene condición mal de económica, tal vez no podrá obtener visa permanente. Para conseguir la visa permanente, es relacionado con la visa, la deuda. Claro, si para sacar la residencia sí son muchos requisitos, ¿no? Sí, uno de los requisitos es condición buena de económica. Económica, laboral, trabajo, ¿no? Creo también, ¿no? Trabajo fijo, ¿no? Trabajo fijo creo que son 1 o 2 años, ¿no? Creo que piden en un lugar estable, ¿no? Me parece. Ok. Una persona, por ejemplo, que tiene así deudas, ¿no? Como estamos hablando. Aparte de la visa, ¿en qué más le puede afectar? Por ejemplo, a nosotros, a veces cuando estamos haciendo los trámites, ¿no? El proceso de compra cuando hacemos la solicitud, ¿no? Para pedir un préstamo hipotecario, ¿no? Hay veces que nos rechazan porque la persona tiene deuda, ¿no? En otros casos, hay otro que le puede afectar en otros tipos de casos, por ejemplo, que le puede afectar al estar teniendo deuda. No. Solamente afecta solamente a prestar dinero y hacer tarjeta de crédito y etc. Este es un tipo de tarjeta de crédito. Sí. Por eso no puede hacer.
crédito y no puede comprar pagando dividendo. Así financia. Sobre estas cosas, sobre otras cosas, no necesita preocuparse sobre otros. Cada vez sí ya más difícil, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene este problema, ¿no? Está registrado, por ejemplo, en una dirección, ¿no? Esa persona que tiene una deuda tiene la dirección, ¿no? Un Yumingyo, ¿no? ¿Las personas que viven junto con en esa dirección también les afecta? Dirección. Yuyo, onashi yuyo, no kazoku toka. No, otros, no. Solamente a la persona, el titular de la deuda. Legalmente, el persona y el otra persona es totalmente diferente. Ok. Bueno, estas eran las preguntas, las que más las personas nos estaban preguntando, ¿no? Las que más dudas teníamos, ¿no? Y era por eso, ¿no? Que le habíamos invitado, ¿no? Para que nos pueda explicar un poquito, ¿no? Este video va a estar editado, va a ser publicado después en las páginas de Facebook. Usted tiene una página, fanpage, ¿no? En Facebook. ¿Yo? Sí. Sí, yo tengo la página web, Abogado Yohei Oda. Si usted publica todas las semanas está publicando temas interesantes, ¿no? Sí. Yo escribo varios temas legales. Sí, hay muchos temas interesantes, ¿no? La pasada usted publicó sobre temas laborales, temas de familiares y penales y empresarios. Sí. Eso también es muy interesante, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos siempre, ¿no? De compartir, ¿no? Las publicaciones que usted está poniendo, ¿no? Porque son temas muy que es a la comunidad, ¿no? Latina, ¿no? Que está acá en Japón, que no sabe, ¿no? Sí. Por favor, los mira. Sí, acá vamos a poner después su página para que toda la gente vaya a visitarlos, ¿no? Y puedan compartir, ¿no? Las publicaciones que ustedes hacen, ¿no? Y no sé si usted puede contestarnos las preguntas que les hacen, ¿no? Sí, yo quería saber qué temas ellos quieren saber más. Eso, sí. Vamos a tratar de, si tenemos otra oportunidad, ¿no? A ver de invitarlo otra vez, ¿no? Para vamos a ir buscando preguntas, ¿no? ¿Qué temas las personas están necesitando, ¿no? Por ejemplo, el tema que tocamos hoy sobre las deudas era un tema que siempre tuvimos esas dudas, ¿no? Las personas y no teníamos dónde preguntar, ¿no? Lo que es temas legales, ¿no? Como si fueran el tema de las deudas, ¿no? Pues hoy la entrevista que le estamos haciendo hoy va a ser muy linda, ¿no? Para la gente, seguramente le va a gustar y va a compartir, ¿no? Porque es un tema muy interesante, ¿no? Gracias. Y tener las personas así como usted, ¿no? Que hablen así español, que podamos, el mismo idioma, ¿no? Explicarnos así con tan facilidad, ¿no? Los temas que usted sabe a tocar, ¿no? Quería darle las gracias por estar acá con nosotros. Quería hacer un regalo. ¿Usted lee libros en español? Home. No he escrito libros. ¿Pero le gusta leer en español? Sí. Sí. Justamente a nosotros nos llegó un libro que también se está promocionando en Japón, en digital, ¿no? No sé si usted leyó algún libro o conoce de Robert Kiyosaki. Robert. Ima Nihon Modeter. Ahora está saliendo. Kanemochi-tosan. Sí. Padre rico, padre pobre, ¿no? Lo tenemos en formato digital. Me gustaría mandárselo para que cuando tenga tiempo a ver que lo pueda leer. Ok, gracias. Y justamente en Japón también ahora se está en internet, a mí también me está saliendo mucho, se está publicando la versión en japonés, ¿no?
Es un libro muy interesante para las personas que son emprendedores acá en Japón, que está muy interesante, ¿no? Pues me gustaría mandárselo también por correo para que lo pueda ver. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oda-san. De nada. Una vez más me dice su página para que la gente los visite, su página de Sí, Facebook. quería que muchos hispanohablantes vean mi página. ¿Cómo era el nombre de su página? Su página es Es su Abogado fanpage. Yohei Oda. Abogado Yohei Oda. Tal vez investigar Abogado Yohei Oda. Ok, acá va a estar publicada la foto de usted de su página Sí, y para que la gente pueda visitar su página. sí, gracias. Muchísimas gracias, Oda-san. Sí, Esperemos que otro momento tenga un poquito más de tiempo también para que podamos hacer otra entrevista así, ¿no? Una charla así, sí. ¿no? Sería como Quería un hacer otra gusto, un vez. placer tenerlo de vuelta para hacerlo, preguntarle Quería muchas hacer, cosas legales. Ajá. sí, Ok, entonces, seguir haciendo este video. muchísimas gracias, Oda-san. Gracias. Creo. De nada. Ok. Gracias. Arigato.